Pura vida, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de uno de los primeros sistemas que se desbloquean en el juego, el Pirate Wars. Vamos a verlo completamente a profundidad. Este sistema se desbloquea luego de los primeros 30 días de juego. Por si aún no lo tienen en su servidor, se desbloquea luego de los primeros 30 días. A partir de ahí, en Challenge, van a tener la opción de Pirate Wars. Esta se abre a partir de las 12 del lunes hasta las 23 del día domingo. O sea, básicamente pasa abierto durante 6 días y medio de la semana. Y una mitad de tiempo para dar las recompensas del sistema. Y volver a actualizar el cross server del videojuego. Por si no saben, arriba de tu nombre, en la parte izquierda arriba, podemos ver la hora y la fecha en la que estamos, 2026-01 del 19, y son las 13:45. Entonces hoy es día lunes, se abrió a las 12 y ya por ser las 13:45 podemos acceder al sistema y abajo podemos ver en cuánto termina. Dura 6 días, 9 horas, 14 minutos. Dentro de este sistema tenemos muchísimas opciones. Vamos a iniciar por leer un poco lo que son las instrucciones del sistema. Dice que las reglas que tenemos, la primera sería Pirate Wars, abre todos los días, puedes obtener grandes recompensas por escoltar navíos o embarcaciones. La calidad del navío puede upgradearse gastando gemas. Entonces, primero que todo vamos a ver aquí la opción Sail, que es el envío. Vemos que tenemos 5 tipos diferentes de botes y se puede upgradear gastando gemas. Como vemos aquí arriba, podemos gastar 50 para upgradearlo. ¿Cuál es mi recomendación principal? Subirlo siempre al máximo. No importa, vean que cada vez que se aumenta la cantidad de gemas. 200 para pasarlo al XXL, 150 para pasarlo a XL, 100 para pasarlo a L y 50 para pasarlo a M. Vamos a ver cuánto es el total y por qué recomiendo hacerlo. Son 50, 150, 300, 550. Y por cada upgradeo, las recompensas que vamos a recibir al final pueden aumentar. Por mis anteriores envíos, siempre o casi siempre se van a obtener mejores recompensas. Se pueden obtener 1100 gemas o 1800 gemas por un envío de 500. Entonces, si se envían 3 navíos que se pueden enviar cada día, o bueno, eso de momento, ahorita vamos a seguir leyendo las instrucciones, se pueden enviar 3. Supongamos que alguno no reciba gemas y hay pérdidas de gemas. En los otros 2 sí se van a conseguir y al final, yo que sé, se gastaron 1500 en total y se pueden conseguir 3000 gemas. Entonces siempre se van a obtener mayores ganancias que las pérdidas. Yo recomiendo muchísimo enviarlas a su límite. Vamos a dejar uno ahí para seguir leyendo las instrucciones. Dice los chances de navíos pueden recobrarse sobre el tiempo y no pueden exceder el límite. Vemos que el límite eran de 3. Si nosotros gastamos esos 3, se van a ir recuperando. Si no me equivoco, se recuperan a las... Vamos a ver la hora. Actualmente son las 13, se recuperan a las 16 y a las 20 del servidor. Entonces, durante el día vamos a tener 2 chances extras. Y hay que irlos gastando porque si tenemos el 3 de 3, ya no nos dejaría poder subir más. Entonces podemos enviar hasta 5 navíos durante el día. Pero si los gastamos. Si no, vamos a poder enviar solo 3. Entonces lo ideal es apenas se reinicia el servidor, enviar esos 3, esperar a que te den el extra, enviarlo y de nuevo el extra. Luego dice, puedes invitar amigos a que te ayuden a escoltar tu navío.
para mejores. Bueno, esto puede ser mejor para ti. Cada, cada escolta o cada batalla garantiza al amigo tuyo una recompensa extra. Entonces, si vemos por aquí, cuando lo upgradeamos al máximo, dice assist. Y podemos pedirle a alguno de nuestros amigos que nos ayuden a escoltar nuestro navío. Eso le dará mayores recompensas al amigo, no a nosotros. Pero a nosotros nos ayuda a que no nos roben nuestras recompensas, porque una vez que envías tu navío, aquí tenemos acceso a ellos y se pueden atacar. Que ahorita vamos a ver lo del robo. Entonces, si tienes algún amigo con el que poder jugar, es recomendable enviarle invitaciones, porque él tiene que aceptar la invitación. Entonces es un toque complejo. Yo al menos no utilizo ese sistema, ya que mi poder es bastante elevado como para que no me roben. Luego dice online friends, o los amigos en línea que tienen un poder no mayor al 1.2 veces que el tuyo, pueden ser invitados. O sea, no pueden ser amigos. Si tú tienes 60 millones de poder, no puedes invitar a uno de 100 millones. Tiene que ser 1.2 veces por encima del tuyo. Y tu poder es el highest, o sea, el mayor del historial del juego. Si alguna vez tú subiste a 70 millones, ese va a ser tu poder. No puedes llegar y desequiparte algunos personajes, tener 50 millones como para reducir, porque el sistema ya detectó cuál es tu límite, para evitar ahí algunos robos por tu parte hacia el juego. Y cada jugador puede solamente asistir a otro jugador a la misma vez. Luego tenemos el sistema de robos. Vean que aquí a la izquierda tenemos rewards, que dice robos de hoy 3 de 5, o los navíos de hoy 1 de 3. Como recuerdan, ya envié 2, me queda 1, vamos a enviarlo también. Ahorita se reduce a 0 de 3. Y rob today, o robos hechos, o las veces que me han robado a mí, son 0. Me salí un momento. Ok, bueno, ahora sí tenemos 0 de 3. Y tenemos lo del robbery. Los jugadores pueden robar a otros navíos durante el evento. No se puede robar a navíos amigos. Dice, se tiene un chance de límites, como vemos es 3 de 5. Puede comprarse más con gemas. Y las recompensas son basadas en la batalla. Entonces, vamos a ver cómo se puede robar. La primera opción es entrando en list. En list tú puedes ir viendo todos los navíos que hay ya colocados. Y se pueden comprar más chances con gemas. Hasta 8 máximos. Entonces vamos a comprar los 8. Y vemos que ya tenemos 11 de 13. Entonces una opción es por aquí. Ir refrescando y refrescando y refrescando hasta que tú encuentres una recompensa que te parezca útil. En mi caso, yo aquí siempre suelo buscar frutas del diablo. Y la segunda forma es por el amount. Desde acá se puede hacer un auto. Ok, un auto search. En donde podemos habilitar qué cosas queremos buscar en el auto search. En mi caso son solo frutas del diablo rojas. El primer mes, cuando salga el videojuego, solo ustedes van a tener solo naranjas y rojas, las cuales van a ser muy complicadas de conseguir. Recomiendo que en ese momento pues activen las naranjas y busquen naranjas. En mi caso ya yo voy avanzado, ya tenemos 3 meses de juego. Lo ideal es buscar solo rojas. Y yo tengo para buscar que sean 28. Aquí se puede aumentar el límite. 28, 29. 28 frutas rojas normales, o que sean 18 de las rojas, pero de las de nivel más alto. Y podemos dar en search. Entonces él va a automáticamente buscar.
Dentro de esta búsqueda podemos activar el Auto Rescue. Esto es, hay unas flotas que una vez que las atacas quedan en este modo, que es para robarles dinero. Vamos a ver si encontramos alguna tropa que esté así. Esto es complicado, por eso es como ideal poner ese modo para que automáticamente mientras está buscando vaya rescatando lo que quede. Que eso simplemente te da berries, 12.000 por cada navío que encuentre. Ahorita no hay ninguno, pero básicamente son botes que están en llamas. Si se ve un bote que está en llamas, entonces se le puede hacer un salvavidas. Y ya en este modo él puede buscarlo. ¿Qué pasa? Que tenemos un límite diario también. Tenemos 8. Y si vemos aquí tenemos 11 de 13. Entonces una vez que consigamos los 8 de esta forma, nos van a sobrar algunos. Lo ideal es hacerlo desde list y buscar las frutas que tú quieras. Siempre recomiendo hacer los search al límite, gastarlos todos. Y una vez ahí, entonces vas en el list y vas dando refresh hasta que encuentres frutas del diablo que te convenga. Hasta que gastes todos los robs del día. ¿Qué más? Vamos a ver. Ya vimos lo de los robs. Ya vimos lo de los risques, que es básicamente una vez que se ataca un navío, este navío entra en un estado de juego en donde se le pueden robar berries. Y ya está. Con el searching, si lo activan, él va a ir automáticamente haciendo esto. O si no, aquí tenemos un botón a la par de Sale que dice Quick Risques. Y vemos que aquí dice que no hay ninguno. Podemos ir línea por línea aplicando este sistema. Vean, aquí Auto Risking obtuvo 12.000. Pero ese fue el auto del search. Vamos a ver si encontramos uno con el quick. Bueno, pueden ir línea por línea, ir tocando el quick. Y si en algún momento en toda esa línea hay algún bote en llamas, entonces él te va a decir. Ah, bueno, aquí me salió un search que tiene 40 frutas del diablo. Vamos a atacarlo de una vez. Vamos a pasarlo y vemos que 40 frutas del diablo me robé 6. Para que tengan como dato, si tiene de 5 a 15, solo van a robar una. De 15 a 20, ya que tenga 16, 17, 18, 19, 20, van a robar 2. De 20 a 25, 3. De 25 a 30, 4. Y así sucesivamente, hasta llegar a 50. Que 50 era el límite cuando salió el servidor. Y tampoco teníamos las frutas rojas. La roja de nivel 4, sino simplemente la roja y la naranja. Cuando el servidor sube a 2 meses, 60 días, ya van a salir muchas más frutas. Aquí, si no me equivoco, aumentaba 60, hasta 60 máximas. Y también sale la de nivel 4. Y así progresivamente, cada tantos meses o cada tantos días van aumentando las recompensas. Ok, luego tenemos el bonus. El bonus es dividido. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita en el ranking para no confundirlos, pero simplemente hay bonus. Están las recompensas que son otorgadas por email dentro del juego. Y por último tenemos lo que son los navíos, la marina, perdón. Que la marina aparece de las 12 a las 21 cada lunes y jueves. Entonces cada lunes el sistema se actualiza. Vamos a tener esta marina que está aquí al lado derecho. Esta marina se puede atacar. Vamos a hablar sobre ella. Vemos abajo que tiene una vida. Actualmente le quedan 9.213.347.712 de 108 millones que tiene. Entonces, lo ideal, si nosotros atacamos y no destruimos el navío, nos van a dar 300 monedas y 200 gemas.
Pero si nosotros destruimos el navío, nos van a dar extra 600 monedas y 5 tickets de invocación. Lo ideal es nosotros destruirlo, pero para eso debemos saber cuánto daño hacemos. Yo ya hice un ataque anteriormente, te permiten hacer 3 al día durante los lunes y los jueves que sale este sistema, y vemos que yo hice 5.394.000 de daño. Entonces yo puedo hacer aproximadamente 5 millones de daño, y vemos que le quedan 6 millones de vida. Si cierra la pestaña y la vuelve a abrir, si alguien más lo atacó, aquí se va a actualizar. Entonces yo lo que hago o suelo hacer es estar cerrando y abriendo la pantalla hasta que tenga 5 millones de vida. Ya bajo a 5.600.000, pero todavía puede que yo no lo destruya. Entonces seguimos actualizando y actualizando hasta que alguien más lo ataque y la vida baje. Bueno, mientras vamos a dar en los rewards, que esto es el daño que tú le has provocado y el daño del servidor. Te van a dar ciertas recompensas al finalizar el evento. Es bueno realizarlas. Todavía 5.600.000. Entonces vamos a ver que tenemos la opción también de skip battle para skipear completamente la batalla. En mi caso no me interesa verla. Vamos a dejarlo esta vez para que se pueda ver un poco cómo es la batalla. Y también tenemos el ranking. En el ranking van a dar recompensas también. Yo actualmente estoy en el top 12 porque me faltan realizar 2 ataques. Pero si acabas en el top 1 recibes 300 gemas y 1 millón de berries. Y así hacia abajo. Top 2 240, top 3 200. Entonces entre más fuerte seas, más recompensas. Ok, ya bajo a 5.400.000. Un ataque más que le hagan y lo podríamos atacar. Ahí podríamos atacarlo ya. Vamos a interceptar. Vemos que son 5, bueno, 6 personajes de la marina. Entonces vamos a necesitar mucho daño en área. Y pues un equipo bastante balanceado. Esto es lo que yo ando. Skipeamos. Y listo, hice 5.737.000 de daño. Por lo tanto lo destruí. Y me dieron las recompensas extra. ¿Por qué tienen que intentar destruirlo? Bueno, tenemos los 5 tickets de invocación, que son importantes, claro, pero lo más importante son las monedas. Estas monedas nos las van a dar al destruir aquí la marina, al enviar navíos, una vez que nos den la recompensa, una vez que nuestro bote esté de vuelta. Vamos a ver que acá en la location nos va a enviar a nuestros botes. Y vemos que aquí yo voy a recoger 1152 monedas por enviar el bote más grande. Por eso también siempre recomiendo upgradearlo al máximo. Nos van a dar 1152 monedas. Que nos las pueden robar, claro está. Pero igual pueden enviar amigos o demás. Y al final, si no te roban, pues 1152 monedas. Y tú puedes ir robando diariamente, que ya vimos que podemos hacer hasta 13 robos. Y eso también nos van a dar monedas. Todas estas monedas nos van a funcionar para el ranking. Vemos que actualmente yo estoy de top 3. Me falta realizar un ataque. Me falta hacer muchos robos hoy. Y al finalizar la semana, ya vemos que este evento dura 6 días y 12 horas por ahí. Entonces al finalizar ese tiempo, el que esté de top 1 va a recibir 20 frutas del diablo, 3.500 monedas y 800 gemas. Entonces, si intentan siempre destruir este navío, el de la marina, van a recibir 1100 monedas cada vez que lo hagan. Por 3 veces ya son 3300. Básicamente te ponen en el top 1 de este sistema. Y si lo vuelves a repetir el jueves, vas a seguir manteniendo el top 1. Ahora bien, este bote de la marina se puede destruir hasta 13 veces.
Luego de las 13 veces ya simplemente va a quedar en automático y no se puede volver a destruir. Actualmente vemos que está Marine Chip Rank 12, o sea, este es el bote número 12. Una vez que el servidor destruya este bote, va a salir el 13, se va a destruir y ya no va a haber un 14. Simplemente se va a quedar en el 13 sin vida y se va a poder seguir atacando, pero solo vas a poder obtener la recompensa primera, no el de destrucción. Entonces, si tu poder es un poco intermedio y puedes hacer más de 1 millón de daño, puedes intentar conseguir destruir alguno de los botes. Si tu poder es bastante bajo, pues simplemente recomiendo interceptarlo y no poner mucha atención al destruirlo. Bien, una vez que ya vimos el ranking, vimos el botes, vimos los envíos, nos queda por ver lo que es la tienda. La tienda se actualiza semanalmente y algunas cosas diariamente. ¿Qué recomiendo comprar acá? Siempre, siempre, siempre las frutas del diablo. La del nivel 4, la del nivel normal y las naranjas. Siempre, esto se puede comprar 5 veces semanalmente cada una. Vamos a comprar esto. Y vamos a comprar estos. Para estos que sirven también las monedas que nos dan, por ejemplo, en el ranking. Vemos que aquí obtenemos 3500. Ya con esas 3500 podríamos comprar casi una fruta del nivel 4. Entonces, bueno, recomiendo semanalmente comprar las 3 tipos de frutas. Diariamente podemos comprar Devil Force, que esto es para mejorar las frutas del diablo. Recomiendo comprarlas diarias, esto sí o sí siempre. Y ya dependiendo de qué más necesites, puedes comprar tickets de facción. Esto no lo recomiendo. Si necesitas héroes, puedes comprar esto. Diariamente puedes comprar los Breakpoints, que es para mejorar tus héroes. Los Carving Knife, que es para mejorar runas y demás. Los tickets de invocación, puedes comprarlos también. Pero yo lo que recomiendo siempre son las frutas del diablo. Los cositos estos para mejorarlas. Y la Demon Seed, que se puede comprar una a la semana. Que esto es para el Awakening de la fruta del diablo. Esas son mis recomendaciones. A partir de ahí, si te sobran muchas monedas, que a veces ha sido mi caso, compro breakpoints, compro tickets de invocación. Y lo demás, la verdad es que no le doy tanta importancia. Luego tenemos lo que son los logs, para ver tu historial de ataques, de quién te ha atacado, de quién ha robado frutas, a quién. Está bien. Y tenemos este bonus, que se actualiza diariamente. O todos los días se le pueden gastar gemas. O berries. Si no te sobran muchas gemas, puedes gastar berries. En mi caso yo siempre utilizo gemas y lo que nos va a dar son 500 Devil Force por cada tiro. Entonces nos va a dejar 1500 Devil Force, que ya dije que esto es para mejorar las frutas del diablo. Vamos a utilizar, y vean que aquí ya me dieron las recompensas y me gastaron 200 gemas. Igual si te sobran las gemas yo recomiendo hacerlo. Yo creo que este juego está hecho para nunca quedarte sin gemas, o que te den diariamente para hacer estas actividades. Gracias que el sale siempre te va a dar más de lo que gastas. Entonces te puedes dar el lujo de gastarlos aquí. Y cuando el servidor, ya esto es a nivel de servidor, consigue cierta cantidad. Por ejemplo, aquí ya vamos en 91.400 de 100.000. Como a los 30.000, si no estoy mal, te dan ataque más 20%. A los 50.000 aumentan las recompensas un 20% de los navíos que envías. Y a los 100.000 te da un chance extra de enviar un sale. Entonces ya no van a ser el límite de 3 diarios, sino de 4. Está bien. Y si este se llena, podemos ir a Rough para aumentar también lo de robar. Que podemos aumentar el poder, las recompensas y el chance de robos 2 extra. Está muy bien también. Y creo que ya lo expliqué absolutamente todo. Ya aquí tenemos el cross server sin más.
Y tenemos el switch line, que una vez que tú envías un navío, se envían una línea. Si esa línea se llena, se envía la siguiente. Hay un máximo de 64 por línea. Entonces ya vemos que hay 12 líneas. Una vez que aquí hayan 64 botes, vamos a pasar a la siguiente línea. Y esto sirve para utilizar el Quick Rescue o ir viendo bote por bote, recompensa por recompensa, pero no lo recomiendo que lo hagan así. Recomiendo utilizar el Search y utilizar el List y simplemente ir dando refresh. Yo aquí lo que intento buscar son 50 frutas naranjas o la cantidad de frutas rojas que suelo buscar, 28 normales o 18 de nivel 4. Y una vez que veo una recompensa, simplemente rough y listo. Muy bien. Y bueno, lo último es, podemos dar en el ojito para ver el nombre de las personas de quién es el bote, o en el simbolito como el mapa, para buscar mis navíos y ver qué recompensas voy obteniendo. El bote llega o se reciben las recompensas luego de 8 horas, si no estoy mal. Luego que pasen 8 horas, bueno, sí, aquí lo vemos abajo, faltan 7 horas con 36 minutos. Cuando pasen 8 horas, tu recompensa va a llegar al mail. Y por último tenemos aquí el preview de todas las recompensas. Frutas del diablo, tickets y Devil Force, que es para aumentar tus frutas del diablo. Entonces creo que por ahí sería todo sobre el sistema de Pirate Wars. Es muy importante hacerlo diariamente, es muy importante comprar las recompensas diarias para poder subir las frutas del diablo. Y sin más que decir, si les gustó el video, suscribirse, comentar y nos vemos en el próximo video.